Hola, amantes de la historia y exploradores del tiempo. ¿Alguna vez han caminado por una ciudad y han sentido el peso de los siglos bajo sus pies? ¿Se han preguntado qué secretos guardan los edificios más antiguos del planeta? En este video, nos embarcaremos en un viaje sin precedentes a través de la historia, para descubrir 20 de las ciudades más antiguas del mundo que, asombrosamente, siguen habitadas. Cada una de estas ciudades es un testimonio vivo de la perseverancia humana, un lugar donde el pasado y el presente coexisten en cada esquina. Desde la cuna de las civilizaciones en Mesopotamia hasta las joyas históricas de Europa, prepárense para quedar asombrados por la resiliencia de la humanidad. Así que abran sus mentes y acompáñennos en esta expedición a los orígenes de nuestra civilización. 20. Luxor, Egipto, conocida como la antigua Tebas, capital del Imperio Nuevo de Egipto. Luxor es una de las ciudades más impresionantes de la antigüedad y un museo al aire libre. Sus orígenes se remontan a más de 4,000 años, cuando era un centro de poder político y religioso. La ciudad moderna se erige sobre las ruinas de sus templos y monumentos, lo que permite a los visitantes caminar por los mismos lugares que faraones como Ramsés II y Tutankamón. El templo de Luxor y el templo de Karnak son las joyas de la corona, dos complejos monumentales que demuestran la magnificencia de la arquitectura egipcia. La Avenida de las Esfinges, que conecta ambos templos, es un recordatorio de la grandeza del pasado. La ciudad también es la puerta de entrada al Valle de los Reyes, el cementerio de los faraones, donde se encuentran las tumbas más famosas y misteriosas del mundo. Visitar Luxor es un viaje a la cuna de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. 19. Lisboa, Portugal. Lisboa, la capital de Portugal, es una de las ciudades más antiguas de Europa Occidental. Sus orígenes se remontan a los fenicios, que establecieron un puesto comercial en el río Tajo alrededor del año 1200 a.C. La ciudad ha sido testigo de la dominación romana, visigoda y árabe, lo que ha dejado una huella indeleble en su cultura y arquitectura. Los barrios antiguos de Lisboa, con sus calles estrechas y empinadas, sus casas de azulejos y sus tranvías, te transportan en el tiempo. El castillo de San Jorge, encaramado en lo alto de una colina, ofrece una vista panorámica de la ciudad y del río. El barrio de Alfama, el más antiguo de Lisboa, es un laberinto de callejuelas que te invitan a perderte. La Torre de Belém y el Monasterio de los Jerónimos, dos monumentos del siglo XVI, son un recordatorio de la era de los descubrimientos de Portugal. Lisboa es una ciudad que combina la historia con la modernidad, con su vibrante vida nocturna y sus restaurantes de alta cocina. 18. Jaffa, Israel. Jaffa, un antiguo puerto en el mar Mediterráneo, es una de las ciudades más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 4,000 años. La ciudad ha sido testigo de la dominación de los egipcios, los romanos, los otomanos y los británicos, lo que ha dejado una huella en su arquitectura y cultura. El puerto de Jaffa, con sus barcos de pesca y sus restaurantes de mariscos, es un lugar que te transporta en el tiempo. El barrio antiguo de Jaffa, con sus calles empedradas, sus galerías de arte y sus edificios de piedra, es un laberinto de historia y cultura. La Torre del Reloj, construida en la era otomana, es un punto de referencia de la ciudad. El mercado de las pulgas de Jaffa, con sus antigüedades y objetos de colección, es un lugar que te invita a encontrar un tesoro escondido. Jaffa es una ciudad que combina la historia con la modernidad, con su vibrante vida nocturna y sus restaurantes de alta cocina. 17. Balkh, Afganistán. Balkh, en el norte de Afganistán, es una de las ciudades más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 3,500 años. La ciudad, conocida como la Madre de las Ciudades, fue un centro de comercio, religión en la Ruta de la Seda y un lugar de nacimiento del zoroastrismo. La ciudad ha sido testigo de la dominación de los griegos, los persas, los mongoles y los árabes, lo que ha dejado una huella en su arquitectura y cultura. Aunque la ciudad ha sufrido mucho por las guerras y los conflictos, sus ruinas y monumentos son un recordatorio de su pasado glorioso. La mezquita de las 9 cúpulas, del siglo IX, es uno de los monumentos más importantes de la ciudad. El santuario de Alí, en el centro de la ciudad, es un lugar de peregrinación para los musulmanes chiitas. Balkh es una ciudad que te hace reflexionar sobre la historia y el destino de la humanidad. 16. Biblos, Líbano. Biblos, en la costa del Líbano, es una de las ciudades más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 7,000 años. La ciudad, que era un centro de comercio y un puerto importante en la antigüedad, ha sido testigo de la dominación de los egipcios, los fenicios, los romanos y los otomanos.
La ciudad es famosa por su papel en la invención del alfabeto, que fue adoptado por los griegos y los romanos. El puerto de Biblos, con sus barcos de pesca y sus restaurantes de mariscos, es un lugar que te transporta en el tiempo. El castillo de Biblos, construido por los cruzados, ofrece una vista panorámica de la ciudad y del mar. El centro histórico, con sus calles empedradas y sus casas de piedra, es un laberinto de historia y cultura. Biblos es una ciudad que combina la historia con la belleza del mar, y es un recordatorio de que la creatividad humana puede cambiar el curso de la historia. 15. Sidón, Líbano. Sidón, una ciudad portuaria en el sur del Líbano, es una de las ciudades más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 6,000 años. La ciudad, que fue un centro de comercio y un puerto importante en la antigüedad, ha sido testigo de la dominación de los egipcios, los fenicios, los romanos y los otomanos. La ciudad es famosa por su papel en la invención del vidrio soplado, una técnica que se ha transmitido de generación en generación. El castillo del mar de Sidón, construido por los cruzados en una isla de roca en el mar, ofrece una vista panorámica de la ciudad y del mar. El centro histórico, con sus calles estrechas y sus casas de piedra, es un laberinto de historia y cultura. El zoco de Sidón, con sus tiendas de especias, ropa y artesanías, es un lugar que te invita a sumergirte en la cultura local. Sidón es una ciudad que te hace reflexionar sobre la historia y el destino de la humanidad. 14. Alepo, Siria. Alepo, en el norte de Siria, es una de las ciudades más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 6,000 años. La ciudad, que fue un centro de comercio y una parada importante en la ruta de la seda, ha sido testigo de la dominación de los hititas, los asirios, los griegos, los romanos y los árabes. La ciudad es famosa por su arquitectura, su historia y su cultura. Aunque la ciudad ha sufrido mucho por la guerra, sus ruinas y monumentos son un recordatorio de su pasado glorioso. La ciudadela de Alepo, una fortaleza medieval que domina la ciudad, es uno de los monumentos más importantes. El zoco de Alepo, con sus tiendas de especias, ropa y artesanías, es un lugar que te invita a sumergirte en la cultura local. Alepo es una ciudad que te hace reflexionar sobre la historia y el destino de la humanidad. 13. Biblos, Líbano. Biblos, en la costa del Líbano, es una de las ciudades más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 7,000 años. La ciudad, que era un centro de comercio y un puerto importante en la antigüedad, ha sido testigo de la dominación de los egipcios, los fenicios, los romanos y los otomanos. La ciudad es famosa por su papel en la invención del alfabeto, que fue adoptado por los griegos y los romanos. El puerto de Biblos, con sus barcos de pesca y sus restaurantes de mariscos, es un lugar que te transporta en el tiempo. El castillo de Biblos, construido por los cruzados, ofrece una vista panorámica de la ciudad y del mar. El centro histórico, con sus calles empedradas y sus casas de piedra, es un laberinto de historia y cultura. Biblos es una ciudad que combina la historia con la belleza del mar, y es un recordatorio de que la creatividad humana puede cambiar el curso de la historia. 12. Susa, Irán. Susa, en el suroeste de Irán, es una de las ciudades más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 6,000 años. La ciudad, que era un centro de comercio y un lugar de nacimiento del imperio elamita, ha sido testigo de la dominación de los asirios, los babilonios, los persas y los griegos. La ciudad es famosa por su arquitectura y su historia. Aunque la ciudad ha sufrido mucho por los conflictos, sus ruinas y monumentos son un recordatorio de su pasado glorioso. El Palacio de Darío, construido por el rey persa Darío I, es uno de los monumentos más importantes de la ciudad. La tumba de Daniel, un lugar sagrado para los judíos y los musulmanes, es un lugar de peregrinación. Susa es una ciudad que te hace reflexionar sobre la historia y el destino de la humanidad. 11. Plovdiv, Bulgaria. Plovdiv, en el sur de Bulgaria, es una de las ciudades más antiguas de Europa, con una historia que se remonta a más de 6,000 años. La ciudad ha sido testigo de la dominación de los griegos, los romanos, los otomanos y los búlgaros, lo que ha dejado una huella en su arquitectura y cultura. La ciudad es famosa por su casco antiguo, con sus casas de madera de colores, sus calles empedradas y sus iglesias ortodoxas. El Teatro Romano de Plovdiv, construido en el siglo II después de Cristo, es uno de los monumentos más importantes de la ciudad. El centro histórico, con sus museos, galerías de arte y restaurantes, es un lugar que te invita a sumergirte en la cultura local. Plovdiv es una ciudad que combina la historia con la modernidad, con su vibrante vida nocturna y sus restaurantes de alta cocina. 10. Jerusalén.
Israel/Palestina. Jerusalén es una de las ciudades más sagradas y disputadas del mundo, con una historia que se remonta a más de 3,000 años. La ciudad es un lugar de peregrinación para judíos, cristianos y musulmanes, y sus monumentos religiosos, como el Muro de los Lamentos, la Iglesia del Santo Sepulcro y la Cúpula de la Roca, son un recordatorio de su importancia histórica y espiritual. La ciudad vieja de Jerusalén, con sus calles estrechas y empinadas, sus mercados y sus barrios, es un laberinto de historia y cultura. La vista de la ciudad desde el Monte de los Olivos, con sus cúpulas doradas y sus minaretes, es un panorama que te dejará sin aliento. Jerusalén es una ciudad que te hace reflexionar sobre la fe, la historia y el destino de la humanidad. 9. Damasco, Siria. Damasco, en el sur de Siria, es una de las ciudades más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 11,000 años. La ciudad ha sido testigo de la dominación de los egipcios, los asirios, los griegos, los romanos y los árabes, lo que ha dejado una huella en su arquitectura y cultura. La ciudad es famosa por su casco antiguo, con sus calles estrechas y sus casas de piedra. Aunque la ciudad ha sufrido mucho por la guerra, sus ruinas y monumentos son un recordatorio de su pasado glorioso. El Zoco Alamiyya, un mercado cubierto que se remonta a la era otomana, es un lugar que te invita a sumergirte en la cultura local. La mezquita de los Omeyas, una de las mezquitas más antiguas del mundo, es un lugar de peregrinación. Damasco es una ciudad que te hace reflexionar sobre la historia y el destino de la humanidad. 8. Alepo, Siria. Alepo, en el norte de Siria, es una de las ciudades más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 6,000 años. La ciudad, que fue un centro de comercio y una parada importante en la ruta de la seda, ha sido testigo de la dominación de los hititas, los asirios, los griegos, los romanos y los árabes. La ciudad es famosa por su arquitectura, su historia y su cultura. Aunque la ciudad ha sufrido mucho por la guerra, sus ruinas y monumentos son un recordatorio de su pasado glorioso. La ciudadela de Alepo, una fortaleza medieval que domina la ciudad, es uno de los monumentos más importantes. El Zoco de Alepo, con sus tiendas de especias, ropa y artesanías, es un lugar que te invita a sumergirte en la cultura local. Alepo es una ciudad que te hace reflexionar sobre la historia y el destino de la humanidad. 7. Plovdiv, Bulgaria. Plovdiv, en el sur de Bulgaria, es una de las ciudades más antiguas de Europa, con una historia que se remonta a más de 6,000 años. La ciudad ha sido testigo de la dominación de los griegos, los romanos, los otomanos y los búlgaros, lo que ha dejado una huella en su arquitectura y cultura. La ciudad es famosa por su casco antiguo, con sus casas de madera de colores, sus calles empedradas y sus iglesias ortodoxas. El Teatro Romano de Plovdiv, construido en el siglo II después de Cristo, es uno de los monumentos más importantes de la ciudad. El centro histórico, con sus museos, galerías de arte y restaurantes, es un lugar que te invita a sumergirte en la cultura local. Plovdiv es una ciudad que combina la historia con la modernidad, con su vibrante vida nocturna y sus restaurantes de alta cocina. 6. Biblos, Líbano. Biblos, en la costa del Líbano, es una de las ciudades más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 7,000 años. La ciudad, que era un centro de comercio y un puerto importante en la antigüedad, ha sido testigo de la dominación de los egipcios, los fenicios, los romanos y los otomanos. La ciudad es famosa por su papel en la invención del alfabeto, que fue adoptado por los griegos y los romanos. El puerto de Biblos, con sus barcos de pesca y sus restaurantes de mariscos, es un lugar que te transporta en el tiempo. El castillo de Biblos, construido por los cruzados, ofrece una vista panorámica de la ciudad y del mar. El centro histórico, con sus calles empedradas y sus casas de piedra, es un laberinto de historia y cultura. Biblos es una ciudad que combina la historia con la belleza del mar, y es un recordatorio de que la creatividad humana puede cambiar el curso de la historia. 5. Susa, Irán. Susa, en el suroeste de Irán, es una de las ciudades más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 6,000 años. La ciudad, que era un centro de comercio y un lugar de nacimiento del imperio elamita, ha sido testigo de la dominación de los asirios, los babilonios, los persas y los griegos. La ciudad es famosa por su arquitectura y su historia. Aunque la ciudad ha sufrido mucho por los conflictos, sus ruinas y monumentos son un recordatorio de su pasado glorioso. El Palacio de Darío, construido por el rey persa Darío I, es uno de los monumentos más importantes de la ciudad. La tumba de Daniel,
un lugar sagrado para los judíos y los musulmanes, es un lugar de peregrinación. Susa es una ciudad que te hace reflexionar sobre la historia y el destino de la humanidad. 4. Sidón, Líbano. Sidón, una ciudad portuaria en el sur del Líbano, es una de las ciudades más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 6,000 años. La ciudad, que fue un centro de comercio y un puerto importante en la antigüedad, ha sido testigo de la dominación de los egipcios, los fenicios, los romanos y los otomanos. La ciudad es famosa por su papel en la invención del vidrio soplado, una técnica que se ha transmitido de generación en generación. El castillo del mar de Sidón, construido por los cruzados en una isla de roca en el mar, ofrece una vista panorámica de la ciudad y del mar. El centro histórico, con sus calles estrechas y sus casas de piedra, es un laberinto de historia y cultura. El zoco de Sidón, con sus tiendas de especias, ropa y artesanías, es un lugar que te invita a sumergirte en la cultura local. Sidón es una ciudad que te hace reflexionar sobre la historia y el destino de la humanidad. 3. Balkh, Afganistán. Balkh, en el norte de Afganistán, es una de las ciudades más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 3,500 años. La ciudad, conocida como la Madre de las Ciudades, fue un centro de comercio y religión en la ruta de la seda y un lugar de nacimiento del zoroastrismo. La ciudad ha sido testigo de la dominación de los griegos, los persas, los mongoles y los árabes, lo que ha dejado una huella en su arquitectura y cultura. Aunque la ciudad ha sufrido mucho por las guerras y los conflictos, sus ruinas y monumentos son un recordatorio de su pasado glorioso. La mezquita de las 9 cúpulas, del siglo IX, es uno de los monumentos más importantes de la ciudad. El santuario de Ali, en el centro de la ciudad, es un lugar de peregrinación para los musulmanes chiitas. Balkh es una ciudad que te hace reflexionar sobre la historia y el destino de la humanidad. 2. Jaffa, Israel. Jaffa, un antiguo puerto en el mar Mediterráneo, es una de las ciudades más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 4,000 años. La ciudad ha sido testigo de la dominación de los egipcios, los romanos, los otomanos y los británicos, lo que ha dejado una huella en su arquitectura y cultura. El puerto de Jaffa, con sus barcos de pesca y sus restaurantes de mariscos, es un lugar que te transporta en el tiempo. El barrio antiguo de Jaffa, con sus calles empedradas, sus galerías de arte y sus edificios de piedra, es un laberinto de historia y cultura. La Torre del Reloj, construida en la era otomana, es un punto de referencia de la ciudad. El mercado de las pulgas de Jaffa, con sus antigüedades y objetos de colección, es un lugar que te invita a encontrar un tesoro escondido. Jaffa es una ciudad que combina la historia con la modernidad, con su vibrante vida nocturna y sus restaurantes de alta cocina. 1. Lisboa, Portugal. Lisboa, la capital de Portugal, es una de las ciudades más antiguas de Europa Occidental. Sus orígenes se remontan a los fenicios, que establecieron un puesto comercial en el río Tajo alrededor del año 1200 a.C. La ciudad ha sido testigo de la dominación romana, visigoda y árabe, lo que ha dejado una huella indeleble en su cultura y arquitectura. Los barrios antiguos de Lisboa, con sus calles estrechas y empinadas, sus casas de azulejos y sus tranvías, te transportan en el tiempo. El castillo de San Jorge, encaramado en lo alto de una colina, ofrece una vista panorámica de la ciudad y del río. El barrio de Alfama, el más antiguo de Lisboa, es un laberinto de callejuelas que te invitan a perderte. La Torre de Belém y el Monasterio de los Jerónimos, 2 monumentos del siglo XVI, son un recordatorio de la era de los descubrimientos de Portugal. Lisboa es una ciudad que combina la historia con la modernidad, con su vibrante vida nocturna y sus restaurantes de alta cocina. Y ahí lo tienen, 20 ciudades que son un testamento vivo de la historia de la humanidad. Desde la antigüedad de Mesopotamia hasta la resiliencia de las ciudades de Medio Oriente, cada una de estas ciudades nos recuerda que nuestra civilización es un proceso continuo de creación y destrucción. ¿Cuál de estas ciudades te ha llamado más la atención? ¿O hay alguna ciudad que crees que deberíamos haber incluido? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este video te ha gustado, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte la próxima aventura. Nos vemos en el próximo video.